Hoy Asesinos en Serie, llegó la hora del Club de los Curiosos. Alberto Pons, ¿por dónde empezamos? Pues creo que deberíamos empezar con el maestro. ¿Sí? Con José Manuel Frías. Ya más que nada por temas de cargo y se merece ser el primero. Frías, vale, me has dicho entonces que es una crónica donde tenemos a un asesino en serie andaluz. Efectivamente. Y tenía una profesión extraña. Pues sí, lo curioso es que este señor era guardia civil. O sea, cuando uno se imagina un asesino en serie o un asesino relámpago, como es el caso, ¿no? Porque en cuestión de media hora mató a 7 personas, pues uno se imagina un delincuente común, a alguien perseguido por la justicia, pero no a un guardia civil, ¿no? Y además que estamos hablando de un joven, él se llamaba Antonio Calvente, nació en Pujerra a finales del siglo XIX, pero empezó a trabajar como guardia civil en Jaén. Pero en el año 1902 lo trasladan al cuartel de Natera, aquí en Málaga, sector de la Rosaleda. Y lo curioso es que siempre destacó por ser un chico amable, un chico cariñoso con todo el mundo. O sea, nada hacía presagiar que fuera a cometer pues una aberración como la que vamos a conocer a continuación. Vamos a viajar, si os parece, al 30 de septiembre, año 1902, sí. 10:30 de la noche, y nos encontramos con que este joven, que ya ha terminado su servicio, ya está vestido de paisano, sale del cuartel. Pero no sale solo, sale acompañado de un fusil Mauser que le roba a un compañero, con lo cual ya vemos que iba a cometer algún tipo de acto extraño cuando sale con ese fusil. Y además, para que no descubran que él sale con ese arma, pega un tiro dentro del cuartel en una habitación vacía. Claro, en el momento de caos, de revuelo que se forma en el cuartel, él aprovecha para poder escapar. Pues desde esa zona de la Rosaleda hasta el puente de Tetuán, más o menos media hora, buen paso, fue zigzagueando por las calles de Málaga y dejó 7 muertos y una multitud de heridos. Tengo además un pequeño listado de las víctimas, por si quieres conocer las circunstancias en las que se vieron envueltas, que son terribles. Por ejemplo, absolutamente azarosas, ¿no? Gente que iba por la calle. Claro, gente normal que estaba sentada en la puerta de su casa, gente que estaba paseando y que por supuesto no se esperaban que iba a llegar un loco con ese fusil en las manos, ¿no? Bueno, tenemos por ejemplo el caso de María Corredera, que era una señora de 49 años que estaba sentada tranquilamente en el portal de su casa, ¿no? Los típicos corrillos que antes se formaban, todavía se forman, ¿no? en algunos lugares. Aparece Antonio Calvente, le pega un tiro en el costado y la señora muere a los pocos minutos. Tenemos también el caso de Concepción Zambrana, que era más conocida porque era, además de ser una mujer muy hospitalaria con todo el mundo, muy cariñosa con los vecinos, era la guardarropa del Teatro Cervantes, o sea, un rostro conocido en el entorno. Pues ella muere por curiosa, ella está dentro de su casa, empieza a escuchar jaleo, gente corriendo, gente gritando, sale a ver qué es lo que ocurre y en ese momento aparece Antonio, que le pega un tiro en el abdomen y también la deja ¿Esta foto muerta. que estamos viendo, Frías? Bueno, ahí estamos viendo un poco la apariencia que tenía la Guardia Civil. Claro, porque estamos contando una historia de 1902, principio del siglo XX. O sea, vale. La vestimenta es un poco diferente a la de hoy día. Claro. Nos encontramos con otro señor, Gaspar Ruiz, él tenía 65 años y era el portero del número 6 de la calle del Cerrojo. Y lo mismo, muere por curioso, él está dentro de la portería, escucha mucho movimiento fuera, sale a ver qué es lo que ocurre y el asesino le pega un tiro por la espalda y lo mata al instante. O sea, este hombre muere sin saber realmente lo que ha ocurrido. Vale. Otro caso que es bastante significativo es el de Francisco Delgado. Es un joven de 23 años que era soldado del Cuerpo de Sanidad Militar y él muere por ser un valiente, ¿no? Él se encuentra con una señora que ha sido abatida por Antonio Calvente. La señora está en el suelo envuelta en un charco de sangre. Una mujer que curiosamente luego sobreviviría. Pero en ese momento, este joven Francisco decide ir a socorrerla, sin preocuparle que el asesino estaba al lado, claro. Y en ese momento Antonio Calvente se gira y le pega un tiro en el pecho, con lo cual estamos viendo que era un auténtico héroe, ¿no? Un joven que muere por socorrer a una señora a pie de calle. Otro caso curioso es el de Juan Moreno, 21 años, él recibe simplemente un tiro en el muslo, o sea, lo que parecía algo puramente leve, lo trasladan al hospital, pero finalmente sufre un colapso y termina falleciendo. Otro caso curioso, el asesino se interna en calle Mármoles, allí había una taberna conocida como El Baratillero, y había un padre y un hijo, Antonio Valle y su hijo Luis, los dos estaban jugando al dominó tranquilamente, y bueno, estaban en la puerta, ¿no? en una mesa, el asesino dispara a los dos, y en el caso del padre fallece, pero el hijo sobreviviría. Y el último caso de víctima mortal es María Rodríguez Barrio Nuevo, una señora que recibe un tiro en la pelvis, y que sobrevive esa noche en el hospital, claro. Pero a la mañana siguiente termina falleciendo, lo cual no fue además agradable el sobrevivir a esa noche, porque fue una noche con dolores terribles, con fiebres altísimas, con lo cual este sería el plantel de víctimas mortales, 7 víctimas mortales, aunque luego tenemos otras curiosidades. Bueno, hemos visto, a mí me encantan estos recortes de prensa que traéis, hoy llegó la hora del Club de los Curiosos,
especial asesinos en serie, y este es un asesino en serie andaluz. Todo esto que nos está contando Frías, ahí está. Brutal. Ocurrió en Málaga, en 1902, pero me encanta el titular, me encanta el recorte que habéis traído. El suceso de anoche se titula, la publicación dice, un guardia civil loco, 7 muertos y 5 heridos. Efectivamente. Y hubo casos que demostraban la poca empatía que tenía Antonio Calvente cuando se encuentra con una señora, María Pérez Abolafio, que estaba en el balcón de su casa con 2 niños pequeñitos y una así dispara. Por suerte no hubo víctimas mortales. Pero me gustaría contaros una historia que tiene que ver con una persona que sobrevive por utilizar el ingenio y que aún así los periodistas no se preocuparon ni en buscar el nombre de esta persona. Era un mendigo de la zona, todo el mundo lo conocía, hubiera sido fácil localizarlo para incluir su nombre en letras de molde, pero la historia es muy curiosa. Es un señor que aparece en esas crónicas como el señor que era cojo. Bueno, este hombre era un mendigo que iba con sus muletas por la calle, ve como Antonio Calvente aparece y empieza a disparar a todo el mundo, y claro, lo que pensó es que tenía 2 opciones. Una, intentar salir corriendo, que con las muletas no iba a llegar muy lejos, o la segunda opción, que es la que puso en práctica, que tendría que haberlo hecho merecedor como mínimo de un premio Goya. En el momento en el que Antonio Calvente dispara cerca de él a otra persona, este mendigo pega un grito, ¡ah!, tira las muletas por el aire, se tira al suelo y se hace el muerto. Pero lo hizo también que Antonio Calvente se le acerca, lo señala y dice, qué bien, a ti también te he dado. Y cuando el asesino se marcha, ese señor coge sus muletas y se quita de Oye, medio. poca broma, porque yo esto lo he pensado muchas veces. Digo, si algún día me veo en una situación de esto, yo me tiro al suelo y me hago el muerto. Haces el muerto, ¿Quién claro. va a saber si estoy muerto o no? Y tampoco vas a rematar a uno que ya está ahí. Ya... Va a gastar una bala. Claro, gastar. No. Se va por otro, O sea, que claro. ahí aquel tipo tuvo un... También era un tipo que estaba en la calle, que era un superviviente. Sí, Claro, pero claro. siendo el tipo más ingenioso de todos, aparece en la crónica de prensa como el señor que era cojo, ¿no? Porque no se preocuparon los periodistas. Claro, pero Frías, también la noticia estaba en los 7 muertos. Sí, lo No, sé, antes claro, que que era la más importante, por Algo. supuesto, ¿no? Vale, ¿y qué pasó con el asesino? Bueno, hay que entender que con esta situación los malagueños estaban aterrados, escondidos en sus casas, los negocios que se quedaron abiertos. Claro, muchos pensaban que había habido un motín militar, otros pensaban que había habido una fuga de presos, pero finalmente, después de ese zigzaguear por las calles de Málaga, el asesino Antonio se sube encima del puente de Tetuán, intenta seguir disparando contra los ciudadanos, pero aparecen compañeros suyos, guardias civiles, que lo abaten a tiros. De hecho, uno de los disparos le da precisamente en la yugular y cuando cae el Guadalmedina ya es un hombre muerto, ¿no? Y lo trasladan posteriormente al cementerio San Miguel. Pero hay un pequeño texto que no sé si me permites leerlo. Sí, claro. Me encanta. Bueno, tenemos que entender que en aquel entonces una casa de socorro, que sería algo así como un pequeño hospital, un pequeño ambulatorio, era incluso algunas de ellas más parecidas a la antigua consulta de la TS, sitios muy pequeñitos. Imagínate la casa de socorro de la calle del Cerrojo, que era un sitio que estaba en el epicentro de esta tragedia, se llena de heridos, se llena de muertos, y hay un periodista que acude para cubrir esa crónica. Y he traído solamente un párrafo para demostrar el estado de caos, el estado de miedo que se formó dentro de ese pequeño recinto. Decía el periodista de la Unión Mercantil lo siguiente: a las 11 aproximadamente nos presentamos en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, causándonos profunda sensación el horrible cuadro que se nos presentó a la vista. En una sala había 3 cadáveres sobre unos colchones. En el patio se revolcaba, presa de horribles convulsiones, otro desgraciado. Un poco más allá una infeliz mujer daba gritos de dolor. Los guardias contenían a la multitud que pugnaba por entrar, inquiriendo los nombres de las víctimas, y otros prorrumpían en llanto al enterarse de que algunos de los muertos o heridos pertenecían a su familia. Es una crónica brutal de lo que ocurrió esa Oye, noche. en un momento me voy a tener que ir a Publi y tenemos una conexión con Chile. Bustamante, pero claro, yo siempre que veo los true crime, los documentales estos, no sé si os pasa a vosotros, siempre lo que me pregunto es por qué. O sea, que es la gran pregunta que muchas veces no se contesta. En este caso sabemos por qué este guardia civil cogió un arma y disparó a todo el mundo por la calle a lo loco. Lo sabemos y además es la respuesta más tonta, pero la más habitual en la crónica negra, el ámbito sentimental. Ese mismo día su pareja, su novia, había cortado la relación con él. No se lo dice directamente, sino entiendo que lo hubiera matado. Y se lo dice una amiga. Y bueno, él pilla un cabreo tremendo, ese sería el motivo principal, pero fíjate, se va luego a una taberna cuando termina su servicio a tomar unos vinos, como era habitual en Málaga entre la Guardia Civil, y como él estaba de bajón por esa ruptura, pide una gaseosa. Y hay un compañero que se le acerca y delante de todos dice: aquí está la señorita, la de la gaseosa. Es el momento en el que se levanta, se va para el cuartel, coge el fusil y empieza la carnicería. O sea, el motivo era más importante, que era la ruptura, pero el detonante lo causa una broma. La gotita que colma un vaso. Exactamente, sí. Esto es como cuando te estás enfadando mucho y alguien te dice, tranquilo. No me digas tranquilo, no me digas Y tranquilo. es el que paga el pato.